Hechos capítulo 3, para la lectura de este día. Vamos entonces en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicando que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en la lectura y reflexión y comentarios. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí la hora novena corresponde a las 3 de la tarde. A esa hora subían al templo. ¿Por qué dice que subían? Ya que el templo quedaba en una colina, el mismo monte en que hoy creemos por una profecía bíblica que se construirá un tercer templo, pero ya la presencia de Dios no mora o no morará en ese templo, porque ya estamos en una nueva dispensación, estamos en el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia, en donde el Señor eligió que la iglesia de Jesucristo, conformada por judíos y gentiles, es decir, personas de Israel y personas de todas las naciones, ahora conforman el templo, la iglesia, un templo espiritual. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Como iglesia, somos templo también de manera personal. Cada uno es templo y morada del Espíritu Santo. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. En el Antiguo Testamento, el Señor mandó que se edificase este templo, porque todo era sombra de lo que había de venir. Es decir, todo era sombra de Cristo, era tipo de Cristo. Ese templo representaba a Cristo. Y cuando vino el Señor Jesús, ya Él es el Cordero, Él es el templo, Él hizo de la iglesia el templo y ya Él habita en nosotros. Entonces ya no se necesita el templo de Jerusalén, ese templo que había hecho Salomón, que fue derribado y se hizo un segundo templo en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esdras, de un sacerdote llamado Josué, de profetas que estuvieron en ese momento como Ageo, Zacarías, profetizando acerca del templo, y se reconstruyó ese segundo templo y fue adornado, fue mejorado por un rey extranjero, el rey Herodes, que fue puesto allí por negocio y por trampa como rey de los judíos, y él terminó para poder congraciarse pues con el pueblo judío, terminó de decorar el templo y estaba todavía en decoraciones cuando fue destruido también ese segundo templo. De ese segundo templo nos habla este versículo, que Pedro y Juan subían allá hacia la colina donde estaba ese segundo templo. Ahora, subían a la hora novena, la hora de la oración, posiblemente las 3 de la tarde, y tenían esta costumbre. Los creyentes, es una buena costumbre, un buen hábito que deben desarrollar los creyentes, de tener horas específicas para poder orar juntos y escuchar la palabra, la lectura juntos, la meditación, la reflexión. Los creyentes debemos tener buenas costumbres y hábitos que lleven nuestra vida en victoria por buen camino. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ya hace un buen tiempo, ya cumplimos un año consecutivo sin detenernos de hacer estos matutinos. Es un buen hábito, es algo muy hermoso que se diga a las 4 de la mañana, cuando suben los hermanos al templo por WhatsApp, se reúnen para el matutino. Y en ese momento el Señor ha hecho milagros maravillosos en las vidas y les ha respondido según las peticiones que han hecho delante del Señor. Que se diga también en este libro de historia que estamos escribiendo nosotros juntos, estos hechos maravillosos, porque aquí se nos cuenta, se nos va a contar hoy
una historia, un testimonio poderosísimo por ese buen hábito que tenían los hermanos de que a una hora específica iban y se reunían para orar. Y ellos pues no tenían un templo construido para los cristianos. En ese tiempo la iglesia estaba comenzando, iniciando, total que no había templo cristiano. Entonces ellos pues iban al templo judío. Era el único templo que tenían donde reunirse, aunque también estaban las sinagogas, que eran casas políticas, donde se reunían los fariseos. Era más que todo un asunto para discutir temas sociales y políticos, pero aprovechaban allí y también se hacían temas religiosos. Pero las sinagogas no eran el templo de los judíos, era un asunto más bien de los fariseos. Entonces, el templo de los judíos era el orgullo de Israel, pero ya la presencia de Dios no estaba allí. Ahora estaba en los creyentes, en los cristianos, como templo y morada del Espíritu Santo. Así debemos honrar nosotros a Dios con nuestra vida, porque somos el templo con nuestra vida, acciones, palabras, durante el día, lo que digamos, lo que hablemos, lo que expresemos, conversemos, cantemos, cuáles son nuestras conversaciones y acciones, nuestro mover, hacia dónde nos dirigimos, qué miramos con nuestros ojos, todo eso muestra si estamos honrando al Señor porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces subían a la hora novena a orar y era traído siempre allí al templo un hombre, era puesto en la puerta, un hombre que era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. El hombre estaba rogando, como todos los mendigos que encontramos en el camino, lisiados, que no tienen capacidad para defenderse ellos, paralíticos, accidentados, enfermos, leprosos. Uno los ve aquí en la ciudad cuando sale. Hay gente que de verdad está imposibilitada de moverse o de trabajar, de defenderse en la vida. Esos verdaderos mendigos que no tienen cómo defenderse, miran a los ciudadanos que pasan con aquella necesidad, con aquel deseo de recibir aunque sea una monedita para un pan. Así estaba este pobre hombre en esa miseria tan tremenda. Entonces Pedro y Juan, especialmente Pedro, que lo vemos desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, hemos visto a Pedro liderando el grupo. En el capítulo 1 él se levantó y dio un discurso, en el capítulo 2 dio otro discurso, y aquí en el capítulo 3 lo encontramos liderando, y así será también en el 4 y 5. Veremos a Pedro liderando el grupo. Dice que lo miraron y le dice Pedro: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué impresionante, eran los apóstoles, pero nada que ver con los apóstoles autonombrados modernos, que están llenos de guardaespaldas y de dinero y de mansiones y predicando tantas cosas insensatas que predican. Pedro, como buen misionero, tenía el poder de la palabra de Dios en su espíritu y en su boca. Pero los bolsillos, pues él no acostumbraba a desvalijar al público, a quitarle dinero. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que confiaba en el Señor. Había abandonado su empresa pesquera, su empresa de pesca, para dedicarse por completo al ministerio de la predicación. Y por el momento, bueno, estaba sin dinero, como los buenos misioneros que
trabajan y a veces no hay remuneración, pero es siempre porque sabemos esperar en el Señor. No estamos tratando de quitarle algo a este o aquel, o viendo a la gente con el símbolo de pesos en la frente, de dólares en la frente, no. Nos interesa llevarle la palabra del Señor gratuita a todas las personas. Ayer fui a sacar unas copias de un trabajito por ahí para la iglesia y cuando llego a la impresión, entonces la señora, una señora joven, está con su esposo allí y ella me hace por fin una pregunta. Ella ya me ha hecho trabajos y copias y me saluda, ¿cómo está, don Yair? Y ahí entonces revisa la dirección, me dice, aquí dice que usted está en San Antonio, la iglesia. Le digo, sí. Me dice, pero no vive aquí en Colombia. Sí, claro, vivo aquí en Colombia, pero tengo un grupo familiar aquí donde predico la palabra y tengo otro grupo, un grupo bíblico también en San Antonio. Entonces son dos grupos que manejamos y usted está cordialmente invitada cuando quiera ir, ya sea aquí, ya sea en San Antonio. Allá pues tenemos un local por la misericordia del Señor prestado y ahí nos reunimos y estudiamos. A ella le llamó la atención y empezó a preguntarme acerca de estas reuniones. Y como siempre, pues sale a la luz el tema de que la religión es un negocio, es una mafia, porque la gente tiene esa idea. Y en medio de lo que salió la conversación, pues se involucró también el esposo, le llamó la atención y dijo que sí, que es muy poco, son muy pocos los pastores que predican la palabra de verdad, que se les siente que es con sinceridad y que no están estafando a las personas. Siempre sale ese tema a relucir. Ellos me dijeron que eso es lo que han visto en las iglesias y de hecho me nombraron a un apóstol, entre comillas, un supuesto apóstol, muy reconocido aquí en Colombia y aquí en la frontera, y que tiene muchas iglesias. Y entonces inmediatamente la gente lo nombra porque en esa iglesia reparten sobres, piden pactos, semillas, siembra, primicia, diezmo. Bueno, eso es una recolección de dinero y pues esa iglesia tiene fama de andar en esa estafa. Y la gente comienza es a hablarle a uno de esos temas. Y me tocó explicarles para qué es el evangelio, cómo Cristo predicaba, cómo andaba con sus discípulos. Y se hizo mediodía y ellos ya habían cerrado el negocio para ir a almorzar, pero pues estaban allí conmigo detenidos porque estaba interesante el tema y me hacían ciertas preguntas y ciertos comentarios al respecto, porque siempre tiene que salir ese tema a relucir de que supuestamente el Evangelio es una mafia. Y les dije, mire, el Evangelio no es una mafia, no es un comercio, no es una trampa y no es malo. El Evangelio es Cristo mismo y Él es bueno, Él es Dios, Él es maravilloso, Él es santo. Lamentablemente muchas personas que dicen estar en el Evangelio son los corruptos. Muchos ministros falsos o incorrectos o torcidos son los que han desviado el mensaje del Señor. Y así les pude explicar. Entonces, aquí también vemos a Pedro y a Juan, verdaderos predicadores, verdaderos apóstoles, que van a orar, que van a predicar, que por donde pasan les tiende la mano al vecino, oran por este, oran por aquel, sanan a uno, sanan al otro, no cobran nada. Pedro no tenía en el bolsillo dinero, no tenía nada para brindarle un almuerzo a ese enfermo que posiblemente a esa hora no había almorzado todavía. Y Pedro le dice, no tengo para brindarte un almuerzo, hombre, pues aquí estamos nosotros que venimos posiblemente en ayuno, a lo mejor no, quizá ya habían almorzado, a lo mejor en ayuno, pero no tenemos dinero en este momento, venimos es a orar. De todas maneras, mírame a los ojos, mira, hombre, te digo esto, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No es un predicador fanfarrón que quiere que lo vean en la calle, que dice, mire, vengan aquí, traigan las cámaras de televisión que nos vamos a volver famosos, por WhatsApp, vamos a volvernos famosos.
Nada de eso, mucho más sencillo que todos nosotros. No habían estos medios de comunicación, cómo enviar esos milagros, nada de eso. Simplemente extiende su mano y da la orden en el nombre de Jesucristo. Tenían esa autoridad de parte del Señor Jesús que había dicho, vayan y sanen enfermos, levanten muertos, sanen leprosos, curen a los enfermos y anuncien el Evangelio y den por gracia, de pura gracia, lo que ustedes han recibido de gracia. Vayan de dos en dos. Quienes les reciban a ustedes serán bendecidos. Quienes les rechacen, ustedes sacudan el polvo de su calzado y váyanse de ese lugar, porque castigo viene a todo el que les rechace a ustedes, porque me está rechazando a mí. Tienen autoridad para resucitar muertos y proclamar la palabra donde sea que vayan ustedes. Luego ya cuando el Señor se fue a los cielos también dijo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si alguien quiere envenenarlos con algún alimento envenenado, eso no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así Pedro conocía esta palabra y tenía una fe impresionante en esa palabra que el Señor le dio. Total que levanta a este preso en el nombre de Jesucristo. El Señor hizo el milagro. Dijo, no tengo ni plata ni oro. No tengo nada aquí. No andamos con guardaespaldas, ni comprando aviones, ni templos majestuosos, nada. Pero una cosa te digo, hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese nombre ocurrió el milagro. Le tomó por la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora imagínese usted la alegría de este hombre. Aquí es cuando nos preguntan, entonces si hay un milagro un día en uno de nuestros cultos y se levanta un paralítico o se resucita un muerto por obra del Señor, entonces no podemos saltar y correr por todas partes diciendo aleluya. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sería una necedad decir que no. Lo que sucede es que nos han hecho esta pregunta cuando corregimos el desorden innecesario. Cuando hay un desorden innecesario o un desorden al que llaman alabanza y mover del espíritu, pero que no tiene nada que ver con la alegría, sino que es más bien un bochinche. Una cosa ahí por motivación carnal de andar moviendo la cadera y sacudir al que está al lado y que el trencito de la victoria y cosas así. Y dicen que es por alegría para el Señor, pero resulta que uno ve que esa alegría no es para el Señor, sino que tienen un juego, una jugarreta, una rochela a la hora del culto. Y es necesario que nosotros hagamos diferencia entre la alegría y el bochinche, la algarabía, el desorden y el júbilo de las cosas que hace Dios. Obvio que cuando Dios hace una maravilla de estas, ¿quién no va a saltar? Es que es un motivo maravilloso. Ahora, cuando alabamos al Señor debemos hacerlo con alegría, siempre con alegría y orden, mucha reverencia y respeto que es para el Señor, no es bochinche. Pero ya cuando hay un milagro como este, pues dejemos que ese cojo salte, porque ya no está cojo. Dejemos que ese inválido salte, porque ya no está inválido. Dejemos que ese hombre tullido o ciego, sordo, que no podía ver, hablar, que no escuchaba y ahora escucha, dejémoslo que salte, obvio. Tiene que haber algarabía y alegría en ese hombre, por supuesto que sí. Incluso nosotros con él levantemos nuestras manos y digamos gloria a Dios porque el Señor hace esos milagros maravillosos. Cuando hay estos motivos tan notables, ¿cómo podemos nosotros negarnos a una alegría que realmente tiene justificación? Pues este cojo comenzó a saltar, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, pero ¿quién podía detenerlo? ¿Quién podía detenerlo? Y ese templo era muy amplio para que él pudiera correr por allí y glorificar a Dios.
Y todo el pueblo, pues, fue testigo de esto, es decir, todos los que estaban allí vieron como este hombre saltaba, caminaba, alababa a Dios, y todos los que estaban allí le veían, eran testigos de esta alegría y además fueron testigos de este milagro porque conocían que era aquel cojo que se sentaba en la puerta o que era puesto allí por sus amigos, por sus familiares, para que como un miserable estuviera pidiendo una monedita al que quisiera tirarle por ahí un pedazo de pan. Entonces, cuando le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, se llenaron de asombro, se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Así de que teniendo asidos a Pedro y a Juan, de una vez les prendieron a ellos, ¿no? Vengan ustedes para acá. Pero el cojo, perdón, que fue el que les sostuvo a ellos, el que había sido sanado, entonces todo el pueblo estaba por el momento atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, es decir, el cojo los prende a ellos, pero con alegría, está contento del milagro que se ha ocurrido y está la gente atenta. Ahora bien, ellos están cerca a que los capturen por algo, oye, injusto, porque ellos han hecho algo hermoso, es decir, no lo han hecho ellos, lo ha hecho el Señor, pero ellos están pronto a que les pase aquí un acontecimiento tremendo, lo que es cuando la gente odia el Evangelio y no entienden lo que Dios está haciendo. Entonces, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el hombre contento que había sido sanado, el pueblo estaba atónito y vino a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, dando otro maravilloso discurso. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Voy a ser aquí irónico como acostumbro en mis comentarios cuando pasan estas cosas. Pedro se puso en pie, los mira o se para firme y los mira, levanta su voz y dice, este hombre ha sido sanado, traigan su pacto, traigan su diezmo, su semilla. No olviden traer su celular y echarlo aquí para bendecirnos, ya que aquí acaba de ocurrir un milagro. Y como el milagro fue grande, sus ofrendas son grandes y abundantes. No olviden dejar aquí su milagrito, $1000 por cabeza, porque este milagro no lo hace cualquier médico, así de que dejen aquí su contenido. Mis amados hermanos, qué diferente los verdaderos predicadores, los siervos de Dios que predican la verdad, qué diferentes son a este montón de estafadores que tenemos hoy por todas partes. Las redes están llenas de eso. Los filman en las iglesias balbuceando fanfarronerías. Es impresionante, mis amados, la diferencia. El hombre se levanta aquí, Pedro, con humildad y autoridad, y da un discurso, otro discurso magistral bíblico. Versículo 13, comienza a recitar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, vosotros, ustedes, les está diciendo. Ustedes lo entregaron. Ustedes gritaban, crucifícale, crucifícale. Y cuando Pilatos preguntó, ¿a quién he de soltar? ¿A Barrabás el criminal que nos ha causado muchos problemas aquí? ¿O le suelto al rey de los judíos? Crucifícale. Queremos a Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícale. Ustedes lo entregaron a Roma. Ustedes lo negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, porque Pilatos no encontraba de qué acusar a Cristo. Le hizo preguntas y no encontraba de qué acusarlo, pero yo no veo en este hombre un delito. Es su paisano, es su hermano, se crió entre ustedes, es su vecino, lo conocen. No, no lo conocemos, no queremos nada con él. Él no es rey de nosotros, mátale. De lo contrario, te vamos a causar una revuelta aquí que te vas a acordar
Hasta el emperador va a mandar a sus soldados aquí. Mátale porque aquí estamos dispuestos y resueltos a una revolución. Crucifícale, dice el versículo 14. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, con mayúscula hablando del Señor Jesús, de su deidad, de su bondad, y pedisteis que se os diera a un homicida. Ustedes pidieron que soltaran a Barrabás y matasteis al autor, con mayúscula, hablando del Señor Jesús, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, 500 hombres, hemos sido testigos. ¿Quién nos dice que Jesucristo no resucitó si somos 500 testigos que lo vimos? No son dos, tres los que andábamos con él por ahí predicando, no, Señor. 500 hombres le hemos visto resucitado. ¿Qué les parece? Somos testigos. Y por la fe en su nombre, en Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre, a este que estaba cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque ustedes fueron ignorantes y se dejaron guiar por el diablo, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Eso ya estaba planeado de que así sucedería. Así que arrepentíos y convertíos. Entonces aquí el mensaje es seguramente de autoestima. Si vamos a los mensajes de hoy, tú tienes el poder, tú eres hermoso, tú eres campeón y tú lo puedes lograr, y no sé cuántas cosas más se han inventado para tratar de alentar la vanidad de las personas. Mientras que el discurso de Pedro aquí es, así que arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, que el Señor regrese de nuevo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés estaba ya profetizando que Cristo vendría. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es decir, el que no crea en Jesucristo será cortado y se condenará. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han profetizado o hablado, también han anunciado estos días. Ellos anunciaron acerca de Cristo y de las glorias venideras. Vosotros sois los hijos de los profetas, los descendientes de ellos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este poderoso discurso de Pedro y lo que acontece por causa de la sanidad de este cojo queda en continuación, algo maravilloso, grande. Así de que nosotros podemos ir hacia la recta final de este mensaje diciendo lo siguiente. Hoy Dios puede hacer estos maravillosos milagros. Su servidor que les predica hoy pertenece a la línea doctrinal continuista. Esto se los advierto por si acaso escuchan a un buen pastor, porque hay buenos pastores predicadores que lamentablemente, digo yo que con tristeza, porque los he escuchado, que son buenos predicadores, pero pertenecen a la línea cesacionista. Entonces, pues yo lamento que ellos sean de esa línea, los respeto y todo lo demás. Pero ellos opinan que hoy en día no debemos orar por la sanidad de un cojo, de un paralítico para que se levante, porque el Señor no opera
o no está interesado, seguro, en operar esos milagros hoy en día. Es como si se predicara solamente la salvación y no sanidades y milagros que Dios puede y quiere hacer entre su pueblo. Entonces, hay buenos pastores que pertenecen a la línea cesacionista, que pertenecen a esa línea. Yo no pertenezco a esa línea. Su servidor que les habla pertenece a la línea continuista. Los que dicen que ya los dones cesaron son cesacionistas. Pero nosotros los que decimos que los dones de Dios están vigentes somos continuistas. Les voy a decir por qué esos pastores no quieren el continuismo. Ellos no quieren el continuismo porque hoy existe mucho falso predicador que inventa milagros que no existen, que manipula las mentes, que hace trampas, que contratan enfermos que digan, mira, Dios me sanó, o contratan personas que se hagan los lisiados, los enfermos. Hoy existen toda clase de trampas, incluso lenguas inventadas, lenguas que no están hablando en lenguas, pero se las inventan, profecías inventadas, burlas tremendas, como las que hemos visto en el programa por las redes de ese señor Cas Luna con sus falsos profetas allí, donde ellos comienzan a el culto de la risa, a reírse y a emborracharse supuestamente, y que del espíritu, dicen ellos. Entonces, debido a todas esas payasadas y fanfarronerías, los cesacionistas, pues ellos se afincan más bien en que los dones hoy en día no existen porque hay muchas mentiras. Bueno, yo respondería a los cesacionistas sin faltarles al respeto, que me gustan incluso algunas de sus predicaciones que hablan de la salvación, de la santidad, de la venida del Señor, y hablan muy bien, son excelentes, pero ellos son cesacionistas, dicen que no ministran o no creen en los dones hoy en día. Nosotros los continuistas creemos que los dones sí han continuado. Aceptamos, sí es verdad, hay mucho fanfarrón en las iglesias carismáticas evangélicas, también hay mucho fanfarrón en las iglesias pentecostales y neopentecostales, haciendo un montón de tonterías y danzas locas y milagros falsos y lenguas mentirosas y profecías falsas. Sí lo aceptamos, sí es verdad, sí existen todas esas mentiras. Puede ser que la mitad de lo que esté ocurriendo en muchas iglesias sea falso. Lo aceptamos porque lo he vivido como predicador al ir por tantos lugares y ver a tanta gente haciendo mentiras que caen al piso y convulsionan y se hacen ahí los que, ahí me agarró el espíritu, me agarró, y luego entonces son personas hasta malas y de mal testimonio. Los hemos visto, entonces uno dice, bueno, este no estaba disque lleno del espíritu y ahora mire lo que está haciendo. Entonces, sí aceptamos, sí es verdad, existen todas esas mentiras. Pero eso no quiere decir que por causa de eso no existan los dones, que Dios no pueda sanar hoy, que no pueda liberar hoy, echar demonios hoy. Eso no, pues no lo aceptaría nunca. O sea, no puede ser. El Señor hoy está interesado en manifestarse. Lamentablemente estos hermanos, les digo hermanos, a los que se les pueda decir hermanos, porque hay muchos de esos que no son hermanos, son ni primos lejanos siquiera, ni parientes son falsos hermanos. Pues el hecho que haya esa gente no significa que el Evangelio no pueda operar estos milagros entre nosotros. Entonces, creo firmemente en que Dios puede hacer todas estas manifestaciones hoy, dones maravillosos, milagros, poder de Dios cayendo en la iglesia, produciendo despertar, resucitando muertos, sanando paralíticos. Creo firmemente que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, a pesar de que haya tanto mentiroso dentro de nuestras iglesias, haciendo insensateces, inmadureces y desviando al pueblo detrás del error, de la mentira y la herejía. A pesar de eso, creo que Dios se mueve entre verdaderos hermanos haciendo señales y prodigios. Lo creo firmemente. No obstante, este cojo también nos sirve para reflexionar que el mundo está lleno de cojos y paralíticos espirituales, de gente tullida, mendiga, que no conoce al Señor y que extiende su mirada hacia alguien
que pueda auxiliarlos de su miseria, de su depresión, de su gana de suicidarse. Y son como esos mendigos paralíticos que no podrán levantarse de su pecado por su propia cuenta. Y nosotros debemos representar también a estos apóstoles del Señor. Debemos representarlos a ellos. Ellos se fueron, partieron con Cristo, pero quedó la iglesia, nosotros, y debemos extender la mano hacia los pobres pecadores que quieran salir de su miseria, de su invalidez, de su lepra, de estar tullidos y decirles, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, ven, ríndete a Él. En el nombre de Jesucristo, levántate de tu miseria, de tu lepra. En el nombre de Jesucristo, hoy quedas libre de tu azote. Entonces, Dios puede también salvar a muchos pecadores por medio de nuestra predicación y sacarlos de su inmundicia, de su tristeza, de su soledad, de su depresión, de su ansiedad. Bueno, cerremos de esta manera esta lectura y que Dios nos continúe bendiciendo.